¿Acaso los peruanos hemos perdido la razón? Un reportaje de la BBC, tras las devastadoras lluvias que azotaron nuestra tierra, intentaba descifrar el enigma de nuestro espíritu. ¿Alguna vez han experimentado la sensación de que un pueblo entero desaparezca bajo el agua en una sola noche? Una inundación tan increíble que los techos, las carreteras e incluso los semáforos son devorados por un mar de lodo. Y, sin embargo, a la mañana siguiente, la gente abre las puertas de sus casas con una sonrisa. Mientras limpian el barro que lo cubre todo, murmuran con una sabiduría ancestral: ¡qué buena lluvia nos ha mandado la Pachamama hoy! Esta escena dejó al mundo perplejo. ¿Cómo es posible que puedan vivir con tanta serenidad en un entorno natural tan implacable? Aquí está el Perú, una nación forjada en la convivencia con el agua, un pueblo cuyo espíritu es tan antiguo y resistente como la cordillera de los Andes que nos define. De hecho, nuestro país es uno de los lugares con mayor precipitación del mundo, un gigante hídrico que se yergue junto a las selvas de Sudamérica y el sudeste asiático. Si analizamos la precipitación anual, el Perú se revela como un soberano indiscutible. En esta tierra, una franja larga y estrecha que se extiende de norte a sur, los estragos del agua son especialmente profundos en la vertiente oriental de los Andes y en nuestra costa norte, azotada por el fenómeno de El Niño. Cuando la corriente cálida despierta, el lodo puede sepultar hogares enteros. En Piura, los techos desaparecen bajo el agua. En Tumbes, la mañana comienza con el zumbido de las motobombas. En los pueblos de la selva alta de San Martín o Huánuco, los huaicós arrastran rocas y lodo hasta las copas de los árboles, obligando a algunas familias a construir la entrada principal de sus casas en el segundo piso. Son pocos los lugares en el mundo habitados por el hombre que soportan diluvios de tal magnitud. Y, sin embargo, a pesar de ser una nación bendecida y castigada por tanta agua, nuestros trenes intentan mantener su horario, las carreteras se limpian con una tenacidad admirable y la gente sigue adelante con sus vidas, con una calma que desconcierta al forastero. Este espíritu de coexistencia con la inundación es la joya de la sabiduría peruana. El agua es una prueba, un apu caprichoso que a veces derrumba techos, bloquea caminos y paraliza la vida. Pero los peruanos no hemos declarado la guerra a la inundación, en su lugar, hemos pasado siglos aprendiendo a danzar con ella. Hemos modificado la inclinación de nuestros techos, fortalecido nuestros cimientos y, lo más importante, hemos tejido una red de apoyo mutuo que llamamos Ainos. Los vecinos colaboran, se reparten las tareas de limpieza e incluso arriesgan sus vidas para rescatar a otros desde los tejados. En sus gestos se percibe un profundo respeto por la naturaleza y la conciencia de que somos parte de ella, no sus dueños. Cuando llega la sequía, estas mismas lluvias se transforman en una bendición. El agua acumulada en las cumbres andinas desciende, alimentando los ríos que riegan nuestros campos, nutriendo el arroz que llena nuestras mesas y fermentando la chicha que celebra nuestras fiestas. En la humedad que todo lo impregna, nace un calor humano que nos define. Esta es la belleza de la temporada de lluvias en el Perú. La sabiduría y la fortaleza de no huir del agua, sino de convivir con ella, han moldeado la cultura de esta nación. En el silencio del lodo y el caos, el calor de la gente brilla con más intensidad que nunca. Esta es la historia que el Perú ha tejido, una epopeya de resiliencia junto al agua. La severidad de nuestra temporada de lluvias supera con creces la imaginación del mundo. Su símbolo podría ser el majestuoso Nevado Huascarán, el gigante blanco que vigila desde la Cordillera Blanca. Durante el catastrófico fenómeno de El Niño de 1998, en la región de Piura se registraron precipitaciones diarias que superaron los 600 milímetros, una cantidad de agua suficiente para engullir por completo un edificio de 2 plantas. Este evento, uno de los más intensos registrados, nos recuerda la fuerza descomunal de nuestra naturaleza. En 15.000, Cusco, conocida como la capital de la lluvia del Perú, se han registrado promedios anuales de precipitación que superan los 8.000 milímetros, una cifra asombrosa. En estos lugares, considerados epicentros de los diluvios mundiales, cuando llega la temporada, la gente limpia el lodo de los tejados y reabre los caminos como si fuera una tarea más del día a día. Es este esfuerzo cotidiano, esta normalidad ante lo extraordinario, lo que ha ganado la admiración del mundo. En un ranking mundial de precipitación anual para ciudades con más de 100.000 habitantes, es probable encontrar a nuestras ciudades amazónicas como Iquitos o Pucallpa en los primeros puestos, superando a las grandes metrópolis de Europa o América del Norte. El Perú, esta nación andina y amazónica, ocupa un lugar de honor en el reino del agua. Entonces, ¿por qué llueve tanto en el Perú? La respuesta yace en una confluencia casi mágica de geografía y clima. Durante el verano austral, los vientos húmedos del anticiclón del Atlántico Sur y la humedad de la cuenca amazónica se acumulan en la vertiente oriental de nuestra cordillera.
Este aire cargado de agua choca violentamente contra la muralla de los Andes, generando nubes de tormenta de proporciones épicas. Estas nubes descargan lluvias torrenciales en la selva y las sierras orientales. En la costa, el fenómeno de El Niño invierte el orden natural, calentando el Océano Pacífico y desatando lluvias que pueden convertir el desierto más seco del mundo en un océano de lodo en cuestión de horas. Este fenómeno es casi único en su intensidad en nuestro país, porque pocas naciones en la Tierra tienen una proximidad tan dramática entre el océano, el desierto y una cadena montañosa tan elevada. Nuestra propia geografía es el escenario perfecto para el nacimiento de la tormenta. El climatólogo extranjero, Dr. Smith, escribió en su obra, El Perú es un milagro hídrico. No existe otro país donde, entre tanta agua y lodo, los trenes sigan funcionando y la gente mantenga la calma. Y es cierto. Incluso en las zonas más lluviosas, el transporte lucha por mantener la normalidad. Por la noche, las luces de los postes se reflejan en la superficie del agua, creando un paisaje onírico y surrealista que deja sin palabras a los turistas. Este es el mundo de los peruanos, forjado en un clima de extremos. En los últimos años, ha florecido una cultura que celebra las bendiciones del agua. La temporada de lluvias da vida a cataratas espectaculares como Gocta o Yumbilla, que atraen a visitantes de todo el mundo. El agua y la niebla esculpen paisajes efímeros de una belleza sobrecogedora. La niebla que envuelve Machu Picchu al amanecer, creando un velo místico sobre la ciudadela inca, se ha convertido en un símbolo de la convivencia entre el hombre y la naturaleza, a menudo destacado por medios internacionales. La lluvia es una prueba, sí, pero también es una bendición y un motivo de orgullo. La gente no teme al agua, convive con ella, y a veces, la transforma en una celebración. El Perú es un país amado por la lluvia, dejó escrito el cineasta alemán Hans Swartz en una entrevista. En esta tierra, el diluvio narra el silencio, y el silencio narra la calidez de su gente. Y así es. Hay muchos países lluviosos en el mundo, pero una nación que haya templado su carácter y su cultura en el corazón mismo de la inundación, aparte del Perú, quizás no exista. Las aguas de una temporada de lluvias implacable traen consigo una bendición segura durante la estación seca. La lluvia acumulada en las montañas y nevados desciende lentamente, convertida en un recurso hídrico puro y cristalino. Es esta agua la que sustenta la riqueza de nuestra cultura. Los arrozales de la costa norte, los valles interandinos de Junín y las fértiles tierras de Arequipa, todos beben de las generosas lluvias que la naturaleza nos regala. El agua, rica en minerales naturales arrastrados desde los Andes, nutre los campos de cultivo. Esta agua da vida al arroz de la más alta calidad, al maíz morado con el que preparamos nuestra chicha y a las uvas pisqueras de los valles sureños. Como bien dice el dicho, la chicha es hija del agua. El agua es la madre indispensable en la agricultura y la gastronomía peruana. Las plantaciones de café de la selva central y las bodegas de pisco aprovechan la humedad para mantener temperaturas estables durante la fermentación. La abundancia de agua en invierno no es un enemigo, sino una reserva natural que nos protege de la sequía y pule silenciosamente el sabor de nuestro café y el aroma de nuestro pisco. Precisamente por la abundancia de lluvia, hemos desarrollado una sabiduría única de conservación. En muchas comunidades andinas y amazónicas todavía se utilizan los tambos, espacios de almacenamiento elevados o construidos para resistir la humedad. Los alimentos, colgados en lo alto, se mantienen frescos e incluso intensifican su dulzor. Recientemente, han surgido nuevos productos que aprovechan esta técnica ancestral, como frutas deshidratadas y tés fermentados. La sabiduría nacida del agua se extiende a nuestra mesa. Platos como el charqui, el chuño, el escabeche o los encurtidos son el resultado de la necesidad de conservar los alimentos durante las largas temporadas de lluvia. Estas técnicas no son trabajo de una sola persona. Requieren la colaboración de la comunidad. Y así, de forma natural, se arraigó profundamente en nuestro ser el mecanismo de ayuda mutua conocido como AINOS. Si alguien enfrenta dificultades, la gente acude a ayudar sin esperar nada a cambio, con la certeza de que esa ayuda fluirá hacia la siguiente persona que la necesite. Este espíritu de reciprocidad es la piedra angular de nuestra cultura de convivencia con el agua. La inundación no aísla a las personas, al contrario, las une. En la noche de una inundación, ver la luz de una vela en la casa del vecino reconforta el corazón. A través de estas experiencias, hemos comprendido el valor incalculable de vivir en comunidad. Para el peruano, el agua no es un enemigo. Es aceptar su severidad y encontrar en ella la bendición y la belleza. Esta es la cosmovisión que hemos heredado de nuestros ancestros. La lluvia cae silenciosamente, poniendo a prueba al ser humano,
pero también cultivándolo. Y la sabiduría y la ternura nacidas de esa prueba siguen sosteniendo la cultura de este país. El agua une a la gente de esta nación. Aunque esta cultura de resiliencia es nuestra bandera, la noche de la prueba más dura también llegó. En febrero de 2017, un fenómeno de El Niño costero de una intensidad récord golpeó la costa norte del país. La carretera Panamericana Norte, la arteria que une a nuestras ciudades, quedó sepultada por huaicos y desbordes, creando un bloqueo catastrófico. Y fue en esa noche cuando ocurrió algo que nadie que lo vivió podrá olvidar jamás. La Panamericana Norte estaba más silenciosa que de costumbre. Un silencio engañoso, porque si uno agudizaba el oído, podía escuchar el golpeteo incesante de la lluvia contra la carrocería de los autos. Los limpiaparabrisas luchaban contra un torrente que parecía no tener fin, y el motor del aire acondicionado zumbaba monótonamente, enviando un aliento de aire tibio que apenas mitigaba el frío. De repente, la luz roja del auto de adelante se detuvo por completo. La fila entera quedó inmóvil. Solo el ronroneo de los motores resonaba en la profunda oscuridad fangosa. La noción del tiempo comenzó a desvanecerse. El Niño costero de 2017 había devorado esta vía vital. La cola de vehículos atrapados se extendía por kilómetros, llegando a contar más de 1500. Las luces de emergencia parpadeaban, una constelación de destellos rojos y anaranjados que se mecían sobre el agua como si la luz y la inundación se atrajeran mutuamente. En los asientos del conductor, la gente miraba con preocupación el nivel de batería de sus celulares. En los asientos traseros, los niños dormían envueltos en mantas. Afuera, la lluvia caía sin piedad. Adentro, el aire se enrarecía y la ansiedad crecía, silenciosa pero palpable. No se convertía en gritos. Solo el constante fluir del agua contra las ventanillas iba desgastando los nervios de todos. Al amanecer, el viento se intensificó. La lluvia, que había sido un polvo fino, se transformó en gotas, luego en chorros, y finalmente en una cortina de agua que borraba la visión. El olor a tierra mojada, a caucho quemado y un leve tufillo a gasolina se mezclaban en el aire, aumentando la sensación de opresión de ese mundo sellado. Fue entonces cuando un vapor cálido comenzó a flotar desde el frente de la fila. Alguien se acercaba, y se escuchó un golpeteo en una de las ventanillas. Causa, si no te molesta, toma esto para que te calientes. Ya al interior de una bolsa de papel emanaba un vaho caliente. Era el aroma inconfundible de un caldo de gallina, con su quión, su ají y su toque de culantro. Quien repartía la comida era doña Elvira, la dueña del restaurante El Buen Sabor, un pequeño local al borde de la carretera. Su negocio estaba cerrado por la inundación, pero ella se había quedado en la cocina. En ese espacio donde el reloj y el termómetro seguían funcionando con normalidad, no dejaba de pensar. Tenía ingredientes en la refrigeradora y gente necesitada afuera. La respuesta era una sola. Si los veo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Si hay gente pasándola mal, solo queda hacer algo. Llamó a su hijo para que la ayudara y, sin dudarlo, encendió el fuego de la cocina. El aceite chisporroteó en el fondo del perol, la cebolla comenzó a dorarse y las presas de gallina a sellarse. La luz del restaurante era solo un punto débil visto desde afuera, pero en esa olla estaban haciendo una luz inmensa. Caldo de gallina, pan con chicharrón y algunas empanadas fueron empacados en cajas térmicas. Junto a sus trabajadores, salieron a repartirlos. El viento feroz dispersaba el vapor caliente, que flotaba sobre la caravana de autos como un fantasma benévolo. Cuando terminaron de repartir la comida y regresaron al local, ya no sentían las yemas de los dedos. El vaho blanco de sus alientos se superponía, empañando la vista. Sin embargo, esas casi 500 raciones de comida caliente habían reconfortado el cuerpo y el alma de la gente. Y entonces, otro foco de calor comenzó a propagarse, desde un lugar inesperado. En medio de ese mar de luces de emergencia, las compuertas laterales de 2 camiones se abrieron. Eran camiones de la empresa Alicorp. Los 18 conductores, comunicándose por radio, coordinaron la acción. Ya, muchachos, el Ainos empieza ahora. Paquetes de galletas, fideos y latas de atún pasaron de mano en mano, de caja en caja. ¿Está bien esto? Es mercancía. Déjeme pagarle. No, tranquilo, jefe. El Ainos es así, pues. Hoy por ti, mañana por mí. Creo que este es el momento de ayudarnos entre todos. Al lado, un joven mecánico, con una llave inglesa en la mano, se acercó tímidamente a un camionero. Maestro, el tubo de escape está lleno de barro.
Si sigue así, se va a ahogar el motor y el monóxido puede entrar. ¿Lo ayudo a limpiar? Ab. Me salvas la vida, sobrino. Gracias. El joven, con una destreza aprendida en el taller, despejó el barro, luego le pasó una manta a un niño que no conocía y roció un spray antiempañante en el parabrisas de un anciano. Nadie preguntó nombres, nadie se presentó. La ayuda no estaba dirigida a nadie en particular, simplemente se acumulaba en silencio, allí donde se necesitaba. En la puerta trasera de su restaurante, doña Elvira encendió el fuego una vez más. No queda mucho arroz, así que haremos más caldo. Piquen más verduras, pónganle menos sal, que es mejor para el cuerpo. En una noche de lluvia, el sabor se pierde un poco, así que hay que darle más fuerza al aroma. Pónganle más pimienta. Las pequeñas decisiones tomadas en esa cocina se convirtieron en un inmenso alivio dentro de los vehículos. En varios puntos de la carretera, nacieron círculos similares de bondad. Un comedor popular envió sus reservas de pan y leche a un albergue cercano. Una bodega familiar colocó cajas de agua embotellada en la puerta con un cartel que decía, para quien lo necesite, sírvase con confianza. Ninguna mirada buscaba recompensa, solo se escuchaban frases cortas entre alientos de vaho blanco. ¿Estás bien, vecina? Hay que abrigarse, esto va para largo. Con calma, no más. Ya pasará. Al atardecer, el viento se detuvo por un instante. La lluvia seguía cayendo, pero su sonido parecía más suave. Los niños en los autos se habían quedado dormidos. Los adultos en los asientos del conductor reclinaron la cabeza y cerraron los ojos. A lo lejos, se escuchó un débil sonido metálico. Era la maquinaria de limpieza que reanudaba su trabajo. En el borde de lo que había sido un muro de lodo, apareció una delgada línea. La línea se convirtió en un surco, y el surco en un camino. La caravana estancada avanzó lentamente, solo unos metros. A la mañana siguiente, el barro aún era profundo y la ayuda oficial tardaba en llegar, pero los rostros de la gente estaban más serenos que el día anterior. Alguien dobló con cuidado la bolsa de papel de El Buen Sabor y la guardó en la guantera. Otro usó la bolsa de las galletas como un pequeño contenedor de basura. Una familia saludó con la mano al auto vecino que habían conocido durante la noche. No recordaban sus nombres, pero sí la calidez de sus manos y el olor del caldo caliente. Este suceso no tardó en llegar al extranjero. Las imágenes transmitidas por satélite fueron subtituladas en inglés, The Spirit of Any. El espíritu de ayuda mutua. Este es el pacto que la lluvia ha forjado a lo largo de incontables generaciones. Un académico podría llamarlo en su tesis Capital Social de Asistencia Recíproca, pero la gente que estuvo atrapada en esa caravana sabía que era algo mucho más simple. ¿Pudieron soportar esa noche gracias a un desconocido que les dijo tome esto y estás bien? Cuando el bloqueo se levantó y los autos comenzaron a pasar, en la cocina de El Buen Sabor se reanudó el sonido silencioso de la limpieza. Doña Elvira cerró la llave del gas y secó la última olla. Afuera, todo seguía siendo un caos de lodo. Dejó escapar un suspiro y dijo en voz baja, si vuelve a pasar lo mismo, volveremos a hacer lo mismo. La lluvia sigue siendo implacable. La naturaleza no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es el comportamiento que la gente elige. No se trata de resistir a la inundación, sino de aliviar un poco el frío de alguien en medio de ella. La acumulación de estas pequeñas elecciones traza un camino cálido sobre la tierra fangosa. Y así recordamos que, aunque la lluvia pone a prueba a la humanidad, es precisamente en la prueba donde el ser humano puede volverse más compasivo. En esa noche en la Panamericana Norte, innumerables actos de bondad brillaron con más fuerza que el diluvio y el aire helado. Mientras existe el espíritu de la Inos, por más severa que sea la temporada de lluvias en el Perú, nadie se sentirá solo. En esa caravana atrapada en la noche de lodo, no solo había peruanos. También había un turista estadounidense llamado David. Era su primer viaje al Perú, y esperaba con ansias los paisajes verdes de nuestra sierra. El verdor de los campos que había visto durante el día le había parecido una pintura. La lluvia en el Perú es tranquila, había dicho. Sin embargo, esa noche, cuando su vehículo se detuvo en la Panamericana Norte, todo cambió. Afuera de la ventana, una oscuridad que absorbía los sonidos. Dentro del auto, el frío se intensificaba. Si apagaba el motor, su aliento se convertía en vaho al instante. El taxista repetía con voz serena, no se preocupe, señor, ya pasará. Pero la incertidumbre en un lugar desconocido era inmensa. A medida que pasaba el tiempo, la ansiedad crecía.
¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?, pensaba David cuando escuchó un toque en la ventanilla. De pie bajo la lluvia, había un hombre peruano con ropa de trabajo. Su rostro estaba enrojecido por el frío y su aliento era blanco, pero en su cara había una sonrisa amable. No está caliente, pero por favor, acepte esto. En sus manos, el hombre sostenía unas galletas en una bolsa de plástico. Era uno de los camioneros de Alicorp. Él también estaba atrapado en el mismo atasco, pero estaba repartiendo parte de su carga. David, apresuradamente, sacó su billetera y preguntó en inglés, "How much?". El hombre negó con la cabeza y dijo en un español pausado y claro, "No, nada. Cuando hay problemas, ayudarnos es lo normal. Cuando hay problemas, ayudarnos es lo normal". ¿Por qué? ¿Realmente existe una bondad que no espera nada a cambio? En ese instante, David sintió una calidez profunda en su interior. En esa noche helada, la amabilidad de un extraño le había tendido una mano. Era un calor que no se podía comprar con dólares ni soles, un calor que trascendía el lenguaje. Aceptó las galletas, sintiendo el calor residual que habían dejado las manos del hombre. Más tarde, diría, la calidez humana es más poderosa que el frío. Poco después, se desató una reacción en cadena en la caravana. Los conductores cercanos compartieron mantas. Desde otro auto, le ofrecieron cancha serrana. En las redes sociales, se difundió el mensaje, parece que están repartiendo comida más adelante. La gente a su alrededor comenzó a hacer lo que podía. Pequeños gestos de bondad florecieron en medio del diluvio. Cuando un rayo de luz comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo de un rojo pálido la tierra fangosa, David miró por la ventanilla y luego dijo a un periodista, "En este país, la gente se ayuda de forma natural. Se ha convertido en una cultura". Su testimonio fue recogido por medios de comunicación extranjeros. En la BBC, CNN y foros de Internet en Estados Unidos, la noticia causó un gran impacto, difundiéndose bajo el titular, "La milagrosa ayuda mutua en el Perú". La sección de comentarios se llenó de elogios de todo el mundo. "No estaba repartiendo galletas, estaba repartiendo esperanza", escribió un usuario. Otro comentó, "La gente de esta nación de inundaciones no vive para vencer al diluvio, sino para darse calor unos a otros". A su regreso, David resumió en una entrevista, "Lo que aprendí en el Perú es que la compasión no necesita explicación ni motivo. Aunque no hables el mismo idioma, los corazones pueden comunicarse". Esa noche fue la mejor prueba de ello. La lluvia no trae solo desastres, graba en el corazón de un país la luz de la calidez humana. Y esa luz brilla con más fuerza, precisamente, en medio de la inundación. Detrás de la escena de compartir comida y saludar a extraños en una noche de diluvio, yace un modo de vida peruano que no es casualidad. Desde tiempos inmemoriales, la gente de esta tierra de aguas ha vivido apoyándose mutuamente. La limpieza de los techos, las faenas agrícolas, los preparativos para las fiestas patronales y la reconstrucción después de un desastre, ninguna de estas tareas puede ser realizada por una sola persona. Por eso, es natural que la gente confíe en la fuerza de los demás y viva en esa confianza. AINOS. Así es como los peruanos llamamos a este mecanismo de ayuda mutua. Originalmente, era una costumbre para ayudarse en la siembra o en la reparación de una casa. Aunque no había una paga monetaria, la idea de que la próxima vez me tocará a mí necesitar ayuda unía fuertemente a la comunidad. El AINOS no es simplemente un trabajo en común, es una sabiduría para la supervivencia y un pacto que mantiene viva la confianza. Durante la temporada de lluvias, limpiar los canales, proteger los techos, dar prioridad a la limpieza de las casas de los ancianos. La acumulación de estas acciones se cristaliza en la frase "cuando hay problemas, ayudarnos es lo normal". No es una ideología, es una etiqueta de vida cultivada en la cotidianidad. En las ciudades modernas, donde los vecinos a menudo no se conocen, el espíritu del AINOS persiste. Los residentes organizan para limpiar los pasajes estrechos a los que no llega la maquinaria pesada. Cuando hay un corte de luz por la lluvia, un vecino cuida a los hijos del otro. Basta con saber que alguien está en problemas para que el cuerpo actúe por sí solo. Esa es la fuerza que late en este país. Este espíritu del AINOS se ha transmitido también a la prevención de desastres y al desarrollo comunitario. La creación de cuerpos de bomberos voluntarios y organizaciones de defensa civil se nutre de esta cultura de ayuda mutua. En los últimos años, expertos extranjeros han elogiado enormemente la cultura de prevención del Perú. Mark Linden, sociólogo de desastres de la Universidad de California, afirmó, "En el Perú, ayudar a otros durante un desastre no es una obligación, es un hábito profundamente arraigado".
mientras que en otros países un desastre puede aislar a las personas, en el Perú las une. Esta valoración no se debe solo al avance tecnológico, sino al hecho de que la confianza entre las personas está en la primera línea de la prevención. El ser humano solo puede sobrevivir con el apoyo de otros. La gente de esta nación de aguas conoce profundamente esta simple verdad. Por eso, incluso en los días de diluvio, sonríen, se cuidan y se ayudan mutuamente para superar el invierno. La fuerza de vivir en esta tierra no es la resistencia al frío, es la fortaleza de no dejar que se apague la llama del cuidado por los demás, la más humana de todas las fortalezas. La escena de ayuda mutua presenciada durante el diluvio en la Panamericana Norte finalmente cruzó fronteras. Los medios extranjeros informaron sobre el milagroso Ainós, presentando la cultura de resiliencia peruana como un símbolo de una nación compasiva. En la sección de comentarios de un portal de noticias estadounidense, se alineaban voces de asombro: la gente de este país considera normal protegerse mutuamente en una crisis. Ese es un valor que la humanidad parece haber olvidado. Un periódico europeo también informó sobre los peruanos que compartían comida con extraños, afirmando que mostraron al mundo un faro de esperanza. También hubo una perspectiva realista. Surgieron muchas opiniones constructivas que señalaban la lentitud de la limpieza como un problema administrativo y la necesidad de invertir más recursos. Esto demuestra que el Perú es un país que se apoya mutuamente no solo en espíritu, sino también en su búsqueda de un sistema más eficiente. Además, la doctora Sarah Mackenzie, psicóloga de desastres de Australia, analizó que la sociedad peruana ha heredado la ayuda mutua como una cultura, no como una emoción. El hecho de que no haya pánico sino cooperación durante un desastre se debe a que la confianza entre las personas está arraigada en la vida diaria. Los medios asiáticos también presentaron la palabra Ainós, explicando que es un término más práctico que vínculo o lazo. Los peruanos consideran el acto de ayudarse como una cultura en sí misma. Todos los comentarios de todos los países tenían un punto en común: un profundo respeto por una amabilidad que no busca recompensa. El espíritu del Ainós, forjado en esta tierra de aguas, ahora no solo conmueve al Perú, sino también al mundo entero. La lluvia pone a prueba a la humanidad, pero los peruanos han encontrado en esa prueba la luz más poderosa de todas: la calidez humana. La pureza del agua de lluvia no reside solo en su severidad, contiene en sí misma el corazón del Ainós que une a las personas. Creo firmemente que la lluvia no es un simple fenómeno natural, es la fuerza misma que conecta a los seres humanos. Si en algún momento de esta historia ha sentido una chispa de calor en su corazón,